André, bueno, me decías que vamos a repasar un poco quiénes son los más leídos en español, ¿no? Claro, y ver esta reflexión, ¿no?, que se hace respecto de todas las lenguas tienen como sus rankings de más leídos, y que ahora en estas épocas, más que leídos, son vendidos, porque se hace en torno a números registrados de ventas, pero que tiene su antecedente en que esas ventas se correspondían con lectores que adquirían el libro para leerlo, e incluso se hacía un cálculo estimado de que por cada libro vendido había más de un lector. Se consideraba a veces hasta grupo familiar, cosa que ahora por ahí no pasa, porque en algún momento se pensaba que un libro, como el libro más vendido de todos los tiempos, que es la Biblia, se suponía que lo leían todas las personas que integraban una familia, no que cada persona tenía un ejemplar. Un ejemplar, claro. Entonces se suponía eso, igual después pasó a suponerse eso con el Martín Fierro, que llegaba a cada casa y que todos los integrantes de la familia en algún momento lo iban a leer. Lo mismo se pensaba con Don Quijote de la Mancha, ¿no?, con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es de la lengua española el libro más leído junto con la Biblia. Y en 1994 entra al récord Guinness la escritora en español Corín Tellado, con 400 millones de copias vendidas. Toma mate. Eso ¿En qué año dijiste? ¿94? Registrada, en el 94. Mira. En el 94 piensen que ella empieza a escribir muy jovencita, y para esa fecha tenía un récord mundial de ventas, que es el tercer parangón, contando primero la Biblia, después Don Quijote de la Mancha y finalmente Corín Tellado. Y después se hacen otros rankings. Ahora actualmente hay un ranking vigente donde aparece 100 años de soledad de García Márquez, donde aparece Rayuela de Cortázar, y donde aparecen algunos otros libros. Aparece creo que uno, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, y donde ya ese ranking se amplió a escritores que no son de nacionalidad española, porque Don Quijote de la Mancha está escrito por Cervantes, claro, y Corín Tellado también eran los dos españoles. La Biblia no, traducción al español, es la única salvedad, porque además la Biblia está considerada uno de los libros más vendidos a nivel mundial, no el más vendido. Porque depende también las cuentas que se sacan en cada lugar. Pensemos que los libros sagrados de todas las religiones suelen ser los que están mayor cantidad de veces editados, con mayor cantidad de difusión, incluso este objetivo de que estén, digamos, que sean propiedad de cada familia, y que cada familia pueda tenerlos y llevarlos donde vayan. Los lea todas las personas que tienen cercanía con ese objeto. Entonces eso es distinto de pensar la literatura. Si hablamos de literatura, ya nos quedamos con dos nada más, con el libro de Cervantes y los libros de Corín Tellado. Y ahí también tenemos otra salvedad, que el libro de Cervantes es uno solo. Bien. Porque las novelas ejemplares de Cervantes no han tenido tanta venta y tanta repercusión como el Quijote. Y Corín Tellado escribió a lo largo de su vida miles y miles y miles de pequeñas obras, porque ella publicaba cuentos que salían publicados en revistas de todo tipo, porque eran muy buscados, porque a los lectores y las lectoras les gustaban. Entonces ella hizo una carrera impresionante, fue pionera en eso también, de vender su material, sus obras escritas, y tener gente que las estaba esperando, ¿no? Tipo suscripción, o sea, se sabía cuándo salían los textos de Corín Tellado, y ella firmaba contratos con medios muy importantes, donde se comprometía a que apareciera, por ejemplo, una vez a la semana, un texto de ella original, escrito, probablemente dentro de esa misma semana. Una gran trabajadora de las letras, y muy despreciada. Porque contaba historias rosas, claro. Acá no, por la época. Acá mirando por la época, una mujer que ganara tanta plata no era bien vista. Aun cuando Corín Tellado estaba casada y tenía hijos, o sea que era una señora bien. Era una señora todo lo que había que hacer. Era una señora de su casa, claro, de su con casa. Un cortecito
De pelo. Un cortecito de pelo horrible. La veo acá. Y tenía maquinita de escribir, porque en esa época no habría compu, habrá arrancado con la maquinita de escribir. Acá repasando un poco su historia, 5.000 novelas y relatos que hizo entre el 46 y el 2009. 5.000 novelas y relatos que hizo entre 1946 y el 2009 y fue traducida a 27 idiomas. Exactamente. Qué potencia de producción, ¿eh? El Nobel no se lo iban a dar nunca. No, eso no. Ni siquiera soñó con ser candidata. Sin embargo, a cualquier Nobel yo creo que Corinne Tellado le pelea así la pulseada y se la gana. Claro. Porque era una escritora muy popular y súper leída. Además, imaginémonos, o sea, escribir más de 5.000 obras, no sé, tenés que tener una pieza entera en tu casa para guardar tus propias obras, ni pensemos en otra biblioteca con otros autores, claro, ¿no? Claro. Y esta cosa incansable es más, a mí me sorprendió mucho eso, de cómo ella tenía súper organizada su vida como escritora, su productividad asegurada porque firmaba contratos y los cumplía, y cómo sostenía un nivel para no perder a sus fanáticos, porque hubo gente que creo que leyó los 5.000 libros. Debe tener, escúchame, fans. y encontrar historias para contar. Encontrar historias para contar. Porque, bueno, digamos, su literatura tiene que ver con una literatura romántica, historia, amor, desamor, desencuentro. Ya no se le terminaría, digamos, hay que encontrar qué contar, ¿no? O generar nuevas historias. Ella tenía este género en particular, que es el género llamado el género rosa. Rosa por el color rosa, asociado a las historias de amor y asociado también a lectoras femeninas, cuando en realidad Corinne Tellado la leía mucha gente que no eran fanáticos del género, sino que la leían porque les gustaba lo que ella escribía de la manera en que ella lo escribía. Porque el género en sí de la novela rosa, que es un género muy digno y muy vigente, si uno va a las librerías, se pone a buscar, se van a dar cuenta que hay estanterías llenas de libros de novelas rosa. Hay mucha gente que es lo único que lee, que es lo único que le gusta leer. Por lo general son, libros que se leen y después se intercambian, se prestan. Hay fanáticos de tal o cual escritor o tal o cual escritora, y acá en Rosario, por ejemplo, hasta hace unos años había como un club que se juntaban todos a compartir, a corintellar, a hacer circular los libros, etcétera. Ella, este género de novela rosa, para resumirlo, tiene que ver con lo que decíamos de estas historias de amor. Después, con el tiempo, los críticos, sobre todo a la vista del enorme éxito insoslayable de la figura de Corinne Tellado, empezaron a hacerle reconocimientos, por ejemplo, a que era una buceadora en la vida interior de las personas, que tuvo que ver mucho con una educación emocional, ¿no?, de sus lectores y lectoras, que transmitía quizás las preguntas universales que tenían que ver con el amor a diferentes edades, en diferentes clases sociales, con diferentes personajes, y eso le fue sumando también como una especie de mérito, ¿no?, de barniz dorado en torno a su figura, a su grandísimo poder de observación, y también a que las historias que ella construía estaban cifradas dentro de la literatura realista. Entonces siempre tenían algún condimento cercano a lo que podía llegar a vivir alguien cualquiera que tuviera oportunidad de tener una aventura, aventura amorosa. Sí. ¿Qué pasa con la novela rosa? La novela rosa tiene algo que no se lo va a quitar nadie, y es que todas terminan bien. El final feliz que todos queremos, el final feliz. El único lugar donde terminan bien las historias de amor es con Corinne. La novela rosa. Claro. Corinne Tellado te aseguraba eso. Vos te comprabas una novela, la cantidad de páginas que tuviera, o un cuento, o lo que fuera que estabas leyendo, porque podía ser una serie de cuentos, o podía ser un libro completo, vos sabías que terminaba bien. Que para terminar bien ibas a sufrir un montón, ibas a llorar y te ibas a retorcer.
pero que iba a terminar bien, porque esa es la regla, así como en el policial tenemos reglas donde hay un detective, por ejemplo, en la novela rosa hay un final feliz, y para llegar a ese final feliz, por supuesto, hay suspenso, intriga, confabulaciones, y también aparece lo social. Muchas veces estas parejas son imposibles por las diferencias sociales, por prejuicios, por cuestiones que son ajenas a ese amor que va a vencer todos los obstáculos. Y todo eso contribuye también a un imaginario social donde subsisten esas ideas, ¿no? De que a ver, lo hemos escuchado, ¿no? Que el amor vence al odio. No lo estamos escuchando últimamente, bastante seguido. Otra que Corín Tellado. El amor vence al odio, que hay que un poco motorizar cualquier tipo de lucha con amor, porque eso es lo invencible que va a lograr el triunfo final. Bueno, eso viene mucho de la novela rosa. Y la novela rosa siempre tuvo muchos lectores y lectoras, pero pensemos en contextos sociales donde para las mujeres quizás el único destino, así con una D mayúscula, era formar una familia. Enamorarse era casi indispensable. Entonces en estas novelas también se desplegaban fantasías y también se desplegaban cuestiones sociopolíticas del momento y posicionaban a estos personajes, tanto femeninos como masculinos, a veces en forma estereotipada y a veces rompiendo esos estereotipos, porque si no nos hubiéramos aburrido de leer los cuentos de Corín Tellado, y sin embargo siguió siendo vigente a lo largo de décadas porque supo también leer la sociedad, leer cómo los estereotipos de género y los estereotipos que impone la sociedad permitían cierta flexibilidad, cierta flexión que hacía aparecer personajes singulares, y eso hizo que fuera tan vendida. Y en 1994 entró al libro de récord de Guinness, que son muy pocos los escritores que han entrado. Y en lengua española creería que solamente nuestra queridísima Corín Tellado. Mira, ¿qué pasó con su relación con el franquismo? Acá hay un oyente que aporta algo. A ver. Y era complicado. Ella le tocó vivir justamente en esa época y trató siempre de no involucrarse políticamente porque peligraba su carrera. Ella siempre dio una imagen muy, si se quiere, aceptable. Esto que les decía, ¿no? Siempre se sacaba fotos con sus hijos, o sea, tuvo hijos, se casó, no se divorció, no tuvo aventuras, no salió en la tapa de la revista Hola, es decir, mantuvo un perfil siempre alejado de toda disputa política. Y en sus libros y en sus cuentos se puede leer con mucha sutileza lo que sucedía en esos momentos, pero por supuesto no se enroló en ningún tipo de disputa política, porque además era una escritora. O sea, si hubiera sido una militante política, hubiera sido importante, pero en el caso de ser una escritora y más de ese género, yo no creo que haya sido tampoco temida ni considerada peligrosa como para obligarla a confrontar. Totalmente. También puede haber escrito con un seudónimo. Veo acá o me aparece algo de información como Ada Miller. Sí, porque en algún momento este tipo de texto estaba mal visto para ser escrito por mujeres, sobre todo, porque el amor y el erotismo están siempre juntos. Entonces, al tratarse siempre de historias de amor, estaba ahí ese borde filoso de hasta dónde contamos, hasta dónde hacemos aparecer el cuerpo de estas personas, y eso sí era algo muy, muy difícil de tratar en un régimen político tan rígido, estricto y represor como fue el franquismo. Así que muchas veces yo creo que Corín Tellado supo evitar o maniobrar contra la censura. Bien. Porque en algunos momentos, pensemos, por ejemplo, nosotros acá en nuestro país, década del 60, cuando estaba prohibido darte un beso en la calle.
O sea, estamos hablando de esas épocas. Ahora uno lo ve desde el siglo XXI y piensa que es una cosa inventada, pero tenemos regímenes políticos, incluso en Argentina, que sancionaban a las personas por darse un beso en la boca en la calle. Totalmente. Y ni hablar de dos personas del mismo género dándose la mano, por ejemplo, para cruzar una calle, o abrazándose de manera impropia y confusa. Bien. Entonces, todas estas cosas, obviamente, en los cuentos de la novela de Corín Tellado, el amor estaba representado literariamente y estaba asediado desde el afuera literario por un montón de monstruos. Y también, de alguna manera, hay que reconocerle a ella que defendió esa ilusión amorosa contra todas estas bestias, porque ya lo dijimos muchas veces, los lectores y las lectoras encuentran en los libros cosas que no están explícitas, sino que forman parte de un poder hacerse un mundo para poder ser uno mismo. Y ahí ya es donde juega el talento literario. Uh-huh. Y es lo que tenía esta escritora. Por eso se compara, no se compara, sino que está en la misma lista que El Quijote de la Mancha, que también sirvió para eso. Sirvió para construir una identidad, y todavía ahora tenemos esta manera de nombrar a alguien que lucha por la justicia llamándolo Quijote. Exactamente. Bueno, pero también los que tenemos alguna edad, las novelas de Corín Tellado remite a algo bien conocido, ¿no? Digo, para los que tenemos alguna edad. ¿Alguna edad? No sé, alguna edad, algunos años. Si le decía a alguien joven, yo te digo a vos, porque sos buena lectura, pero sos una buena lectora. Hable por usted, Provenza, yo no había nacido. Muy bien, escúchame. No había nacido, me lo contó mi mamá. Pienso que, como vos decís, cada época, cada momento, con sus propias con circunstancias y problemática, pero murió en el 2009, Corín, decir que recorrió un largo camino, digo, de la realidad política española, sí, ¿no? Claro. Pensando en el franquismo, otros momentos, ¿no? Nombre completo. Sí. Yo más que el franquismo, o sea, sobrevivió al destape. Claro, claro, también, claro. Porque después del franquismo, cuando ven el destape español, quedaban como, no, se pensaban que eran obsoletos los textos de Corín Tellado, con una especie de sobreactuación desagradable que hubo en todo el destape español, que esto lo digo yo por mi cuenta, ¿no? Me la banco. Esta cosa el subrayado es mío. Subrayado es mío. Y sin embargo, Corín Tellado siguió teniendo todos sus lectores, y cuando pasa toda esa oleada del destape, Corín Tellado siguió, y muchas otras cosas no aguantaron el cimbronazo de la historia. Pensemos también en generaciones de lectores, ¿no? Libros que pasaban de abuelas a hijas, a madres, a tías, a una circulación, y también como una especie de literatura despreciada por el prototipo, digamos, del hombre patriarcal, intelectual, ¿no? también. Es decir, estas bobadas y del intelectual mujeres, también, como eso, si las mujeres se enamoraran solas, ¿no? Porque en los libros de Corín Tellado están poblados de hombres, de varones. Y sin embargo, estas lecturas eran siempre menospreciadas, no solo por estar escritas por una mujer, sino por ser leídas por una mujer. Por eso también construía comunidad, porque era bueno. Sí. No sé, nos amuchamos en torno a ese fueguito. Y también muy leída, por ejemplo, por la comunidad LGTB, en alguna de las posibles literaturas a las que tenían acceso y disfrutaban, estaban también estos libros. Como dice la publicidad, ha recorrido un largo camino, muchacha, ¿no? Corín, con todo lo que venimos repasando. Y vendió 400 millones de claro, copias. Así que ¿qué querés? María del Socorro Tellado López, y alguien de alguna editorial sonaba mejor y remaba más Corín Tellado, así que todo el mundo la conoció así. En el 2009 falleció, como recién repasábamos. Linda la historia, meternos un poquito en la novela rosa, maltratada, pero sigue viva y dando vuelta. ¿Quién no quiere encontrar o una novela, una historia
que termine bien, ¿no? Más en estos tiempos. Sí, y cómo también el género para sobrevivir se ha metamorfoseado. Actualmente acá en Argentina hay grandes escritoras que están cultivando el género de la novela rosa y lo han ido cruzando con otras variantes a la hora de la novelística, como la novela familiar, la novela histórica, la novela biográfica. Entonces aparecen libros que aparentemente cuentan una historia, pero como fondo tienen esta novela rosa. Y si hay algo lindo de leer una novela rosa, es que va a terminar bien. Y eso no se lo quita a nadie. Me encanta, me encanta. Leer algo que ya sabes que termina bien, bueno, te bancás el recorrido. Hagan la prueba. Yo sé que esta radio la escucha gente muy prejuiciosa. Si alguno nunca leyó una novela rosa, lo quiero ver al Parque Urquiza semana con el mate. Leyendo una novela rosa y con cara así de arrobamiento diciendo, ay, voy a llegar hasta el final solamente porque quiero que se casen, quiero que termine bien. Por favor. Para ver cómo lo logran, pero ya sé que lo van a lograr. Si casarse es un buen final, pero para la novela rosa, casarse es un buen final. Bueno, es un final, termina bien porque no sabes cómo sigue. Claro, porque termina en el casorio. Es ir venciendo todos esos obstáculos, esas diferencias, todas estas desgracias, estas cosas terribles que suceden. Terribles. No importa, el amor es más fuerte, vamos a seguir adelante. Un poquito de épica falta, André. Va a ser feliz. Felicidad. Eso es lo que te da. Claro. Y en esta época vale el doble, ¿no? es ese lindo final. Siéntanlo, hagan la experiencia, siéntanlo. Yo no digo que sean fanáticos y lean solamente esto, siempre al revés. No hay que leer siempre de lo mismo, hay que diversificar. Lo mejor es variar y de leer de todo. Pero por prejuicio, yo sé que hay mucha gente que nunca quiso leer una novela rosa y se van a sorprender porque son textos que tienen mucha dignidad y están escritos por grandes figuras de literatura, que a veces firmaban con seudónimo por esto, para no quedar pegados, ¿no? De decir, mirá lo que escribe. Aguante el club de Corín Tellado. Vamos todavía. André, te mandamos un beso, muchas gracias. Beso grande.